Buenas tardes. Hoy les presentaremos el proyecto Home and Happy, un proyecto de realidad aumentada, conformada por sus integrantes, Gabriel, Laura y Mauricio. Next. Vinilos Muranis es una empresa dedicada al rubro hace más de 5 años, la cual ha detectado problemas y deficiencias en el proceso de cotizaciones como también en el tiempo de venta. Es por esto que se reunió con MLG Desarrollos para agilizar el proceso de cotizaciones de vinilos Muranis mediante la previsualización AR de sus productos. Siguiente. Dentro del estudio de factibilidades tenemos el estudio técnico, el cual nos indica la cantidad de componentes que necesitamos para el desarrollo. Siguiente. Dentro de estos componentes tenemos el desarrollo de software, como también en la segunda tabla el desarrollo de el servidor. Dentro del desarrollo de software es muy importante tener en cuenta que se está especificando las tecnologías con las cuales se va a trabajar, como en este caso CentOS 7, que es el sistema operativo, el IDE, Visual Studio Code, MongoDB, que es una base de datos no SQL, Express JS, que establece el framework para el backend, el Node, que es para el desarrollo del servidor, Angular, que es el framework, y el administrador de paquete, que es NPM. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Para el estudio de factibilidad económica se encuentra el detalle de los elementos que en la tabla superior se pueden observar los costos del hardware para el desarrollo y que se detallan. Y en la segunda tabla el software del desarrollo. El costo de los servicios para el desarrollo e implementación se pueden observar ahí en la primera tabla. El costo de las actividades, los sprints, en la segunda, y en la tercera podemos observar el costo de horas hombre para cada uno de los cargos. Siguiente, por favor. Para el estudio de la factibilidad legal se tiene en consideración 3 leyes. La ley 19.628, que es sobre la protección de la vida privada o la protección de los datos, la cual habla sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, los registros o bancos de datos. La segunda es la ley 19.223, que tipifica las figuras penales relativas a la informática. En esta se habla sobre la protección de la vida privada. En este apartado se habla y se tipifica respecto de la figura penal relativa a la informática. Y según lo que habla es sobre el que maliciosamente destruya o inutilice algún tipo de sistema, el tratamiento de esta información o de la parte o de los componentes de ella. Habla sobre todo ello. La ley 17.336 habla sobre la propiedad intelectual, la cual es muy importante para nosotros, al igual que todas las anteriores, ya que esta ley hace referencia sobre la protección de la propiedad intelectual. Hace una clara referencia en su punto número 16 del primer artículo respecto de los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o el programa objeto. Siguiente, por favor. Respecto de la factibilidad implementativa, hablamos sobre los distintos recursos para poder implementar y utilizar este aplicativo. En el desarrollo podemos ver los distintos software que se involucran, los navegadores que se podrán utilizar y los sistemas operativos en sus propias versiones. Las excepciones son iOS y Linux por definir. Siguiente, por favor.
Gracias. Ahora voy a hablarles un poco sobre los requerimientos funcionales que atañen al proyecto. Los generamos haciendo una matriz donde los dividimos por módulos. En total tenemos 7 módulos. Es el de inicio, el de previsualización de realidad aumentada, el de registro de contacto, el de cotización, el de login y más adelante en etapas futuras del proyecto tenemos el de administración de cotizaciones y la administración de usuarios. Aquí tenemos los requerimientos funcionales que, bueno, van a tener que ver con los casos de usos que voy a mostrar más adelante, pero no puedo mostrarlos todos porque sería una lista bastante larga. Aquí tengo una matriz donde podemos ver los módulos, el ID del requerimiento y su nombre. En cuanto al diseño técnico, vamos a ver unos diagramas UML de casos de uso reflejados con la parte del aplicativo donde se ve que tienen el impacto. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, el módulo primero de inicio en el que el usuario puede seleccionar tamaño, seleccionar color y puede tanto como avanzar para generar la previsualización de realidad aumentada como avanzar a la sección de solicitar el vinilo con las opciones que ya seleccionó previamente. Digamos que el usuario avanzó hacia la previsualización de realidad aumentada. Esto lo llevaría a la siguiente interfaz, en la que primeramente solicitaría permisos para utilizar la cámara del usuario y después le desplegaría tanto el entorno como la previsualización del vinilo que seleccionó, con el color que seleccionó. Aquí, por ejemplo, pusimos este cubo en color verde. Obviamente después esto sería cambiado por un renderizado de cada uno de los vinilos de la empresa de vinilos Muranis. Y después el usuario podría volver y continuar con la selección que hizo. Pero aquí vamos a mostrarles el módulo 5, que es de login. Este es para usuarios administrativos, en el que, claro, hace inicio de sesión, valida sus credenciales y puede ingresar al dashboard. Los procesos que vamos a incluir dentro del aplicativo, como se mencionó en el objetivo que se dijo en la introducción, tiene que ver con agilizar el proceso de cotización mediante la previsualización AR. Y tal y como muestra este diagrama de PMN, que lo hemos cambiado infinidad de veces durante el desarrollo del proyecto hasta dar con uno que nos satisfacía y que estaba de acuerdo a los requerimientos del proyecto y nuestras posibilidades. Y claro, el usuario selecciona el color, selecciona tamaño, el usuario puede realizar esos procesos iterativamente hasta que dé con un resultado que le guste, solicitar la cotización y claro, ingresa sus datos de contacto y si lo acepta, el cálculo de cotización se envía tanto para él como para el empleado de vinilos Murani a cargo. Lo importante del proceso es que todo se lleva a cabo del lado del usuario, mientras que en el proceso original era un proceso iterativo entre el usuario comunicándose con vinilos Murani, que lo hacía demasiado largo y engorroso. Por eso es la solución. Pasando al diseño técnico en la parte de modelos de datos, es importante establecer que este modelo es un modelo de tipo documental, el cual dentro de sus características tiene un alto rendimiento, una escalabilidad y funcionalidad variable dependiendo de lo que se le esté exigiendo, como también tiene una alta flexibilidad y una baja complejidad en el uso de este modelo de datos. Como podemos ver acá en la PPT tenemos el modelo lógico con el cual funciona este tipo documental de base de datos no relacional, en la cual tenemos interfaz de 3 documentos, tanto el usuario, el contacto y el acceso, los cuales están definidos por propiedades, y estos también tienen un ID, el cual les sirve para ubicar, como si fuera un primary key en un SQL. En la parte derecha inferior tenemos las incrustaciones de estos documentos dentro del documento principal, como pueden ver. La siguiente, por favor. En la topología de red tenemos como servicio principal el clúster, donde está el firewall, el servidor del aplicativo, como también el servidor de la base de datos,
donde el equipo de desarrollo se conecta a través de una VPN por medio del firewall para temas de desarrollo, mantenimiento, soporte, lo cual esté contemplado dentro del contrato. Lo otro es cómo los usuarios acceden al aplicativo, ya sean los usuarios que previsualizan o entran al perfil de administración, los cuales lo hacen a través de Internet, Wi-Fi. Si nos vamos a la topología eh, de lo que ya existe, consideraríamos esta topología como una topología estrella. Es importante establecer que como vamos a trabajar en modalidad coworking, está contemplado el pago de servicio de Internet a cada colaborador, eh, a cada colaborador, perdón, de MLG Desarrollos. Adelante, por favor. Continuando con el diagrama de infraestructura, podemos ver cómo cada elemento converge y hace unión en el Internet, tanto el equipo de desarrollo MLG a través de sus recursos por medio del Internet para poder llegar a clúster de servidores web y base de datos como anteriormente le había comentado. A su vez, en la capa de cliente está la conexión tanto de Muranis, que es la empresa de vinilos, para la parte administrativa, como también en la parte inferior derecha los usuarios que se conectan a través de dispositivos móviles o dispositivos fijos. Adelante, por favor. En cuanto a la metodología que vamos a utilizar, nos decantamos por utilizar la Scrum. No voy a explicar cómo funciona, pues ya la conocemos, pero sí por qué la elegimos. Y es que la modalidad de Scrum facilita la tarea de realizar correcciones, o tal vez no facilitarla, pero sí lo hace de manera más, disculpa, de manera más orgánica y de manera más ordenada. Pues al hacer iteraciones en cada sprint se puede generar un entregable con las correcciones hechas y tener un feedback más contundente para poder ir generando un producto más completo. Y pensamos que por las características de nuestro cliente Vinilos Muranis y por las características de la tecnología que vamos a utilizar para este desarrollo, es la mejor opción. La metodología podemos verla reflejada en la carta Gantt que entregamos en informes anteriores. Si bien estaba hecha antes, tuvieron que hacer cambios para que reflejara los sprints y la metodología. Y también tiene reflejado la modalidad que vamos a utilizar remota para trabajar, puesto que si bien vamos a trabajar de forma remota, el Scrum requiere que hagamos reuniones con los clientes para que nos puedan dar sus retrospectivas y generar los cambios que se necesiten y las correcciones. Esto está en nuestra carta Gantt reflejado y también está contemplado en los costos del proyecto como gastos en coworking, en arrendamiento de oficinas para poder hacer estas reuniones. Pasando a la dirección dentro de la dirección de proyecto tenemos los riesgos. Dentro de acá podemos ver dos tablas, una la probabilidad de riesgo y otra el impacto de riesgo, como también el tipo de riesgo. Adelante, por favor. Una vez que ajustamos estas dos, tanto la probabilidad como el impacto de riesgo, que aparece en la primera columna de la primera tabla a la izquierda, la primera fila nos habla de los rangos de probabilidad, la última fila nos habla del impacto del riesgo, y estas dos se multiplican y nos dan un valor que se ve reflejado en la segunda tabla. Cada uno de estos riesgos está tipificado, como pueden ver, por el índice, el impacto y el porcentaje de riesgo que este representa. Siguiente. Perdón. Dentro de los recursos se tomaron en cuenta, se encuentran los distintos cargos de la organización, además los recursos físicos, los recursos de software. Los recursos son lo que se necesita para el desarrollo del proyecto. Siguiente, por favor. Entre los costos del proyecto se encuentran las adquisiciones, el hardware,
necesario para poder desarrollar la aplicación y los costos de la adquisición de los software. Siguiente, por favor. Dentro de los dentro de las adquisiciones encontramos el detalle de los gastos para el desarrollo, todos los servicios necesarios para poder brindar el desarrollo, el aplicativo, ¿no? El detalle de los costos de recursos humanos para el desarrollo, los valores por los cargos, por cada uno de los cargos, y el detalle de los gastos operacionales, hosting y demás. Siguiente, por favor. Tenemos que mencionar también para los ingresos, lógicamente, los servicios que prestará MLG Desarrollo con el arriendo mensual de Home Happy. Cabe mencionar que también se otorgará servicios adicionales de la venta de 10 vinilos. Se tomó en cuenta el IPC y este está proyectado a 4 años. Allí se encuentra el valor siguiente, por favor. Tomando en cuenta todo lo anterior, es que se pudo establecer el flujo de caja, y para esto se consideró un financiamiento mixto utilizando inversión parcial por parte del sponsor y un aporte inicial al proyecto por parte de los participantes. Se consideraron estimaciones del IPC y para la conversión de la moneda con los proveedores extranjeros se hace el cálculo a moneda nacional. Además, para el cálculo de todo el flujo de caja, se tomó en cuenta los ingresos por licencia de software y la proyección del servicio del servicio de venta de vinilos. Para todos los cálculos de los indicadores económicos se toma en cuenta, se considera la tasa de descuento a un valor del 18%. Se consideran los gastos de desarrollo, los gastos operacionales, toda la información recopilada y el financiamiento para el desarrollo de todo el proyecto se ha tomado en consideración para este flujo de caja. Siguiente. Como conclusiones, mediante todo el proceso que significó realizar la planificación, el análisis de factibilidad, la creación del diseño técnico, el hacer el código y finalmente el análisis de costos, que son los elementos que tenemos en esta parte de la presentación, pues el informe incluye lo del anterior. Concluimos que el desarrollo del proyecto Home and Happy es factible, es posible hacerse, se le pueden hacer mejoras, se le pueden hacer implementaciones nuevas que aporten más valor al cliente. Sin embargo, tal y como está llevado a la realidad, obviamente, creemos que puede ser una herramienta sumamente útil tanto para Vinilos Muranis como para otros clientes potenciales utilizando la misma tecnología pero en otros desarrollos. Entonces creemos en el proyecto y pensamos llevarlo a su desarrollo total para la presentación del próximo semestre. Agradecemos su tiempo y paciencia. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego.